He aquí, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1:20. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de sábado 2 de agosto del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo la gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó un día en una cruz para liberarnos de todos nuestros pecados pasados, y así poder Él ser ese Cordero inmolado, el cual nos perdonó y nos abre la puerta, esa puerta que nos lleva directamente a los atrios de Papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Didascalía, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como costumbre, todas las mañanas, Papá nos trae un mensaje, pero hoy Papá nos trae una advertencia que puede ser dura, pero muchas veces es necesaria, porque hemos dejado de creer en Él, hemos dejado de creer en sus palabras, y se nos olvida lo que Él nos ha prometido. Y por eso, hoy el título de este devocional, Papá lo ha titulado En el desierto del olvido, cuando Zacarías perdió la voz para escuchar a Dios. Sí, mis queridos hermanos, hay etapas en la vida donde el alma entra en modo silencioso, no por decisión propia, sino porque Dios mismo ha activado una pausa para incomodarnos y esa pausa que parece incomprensible hasta muchas veces. Y es ahí donde muchos de los creyentes actuales, incluso servidores del Señor, entran en un terreno que no se predica mucho, el terreno del servicio sin expectativa, del ministerio sin convicción fresca, de la fe que persiste, pero ya no arde. Es el terreno donde la oración ya no brota con fervor, donde los altares siguen ardiendo, pero con un corazón cada vez más distante. Hermanos, en esta historia vamos a hablar de Zacarías, el sacerdote que nos presenta el Evangelio de Lucas. No era un hombre de rebelde ni carnal. Era, según el texto, justo delante de Dios, irrepresible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso lo vemos en Lucas 1:6. No había dejado su lugar. Seguía cumpliendo con fidelidad su turno sacerdotal. Pero dentro de él, dentro de Zacarías, la llama de la fe había menguado. La esperanza larga por un hijo, la decepción no dicha, la oración sin respuesta, habían hecho mella en su corazón, en su alma. Y aquí entra lo más impactante del relato. Dios responde a una oración de Zacarías, que ya había dejado de orar. El cielo se abre en el momento más improbable, cuando ya todo parecía cerrado, y lanza una palabra que, en lugar de provocar en Zacarías adoración, encuentra es incredulidad de parte de él. Mis queridos hermanos, este devocional es un espejo
para todos aquellos que han servido fielmente por años, pero cuya alma ya se encuentra seca sin darse cuenta, para los que siguen en la iglesia, en el púlpito, en la oración, pero cuyo corazón ya no esperan sorpresa de los cielos. ¿Y pero por qué ya no? ¿Pero por qué ya no esperan una sorpresa de los cielos? Es una gran pregunta para los que aman a Dios, pero han perdido la voz de la fe viva. Este no es un mensaje de represión, es una cita divina para que Dios reactive a tu espíritu, ese espíritu que en algún momento se perdió en el camino y que hoy Dios quiere volver a encontrar en ti y que vayan al encuentro con Él. Para poder desarrollar este devocional, este tema, tengo que tocar varios puntos. El primer punto de desarrollo para este devocional es el sacerdote fiel que había perdido la esperanza. Lucas 1, del 5 al 7. Zacarías y Elizabeth representaban todos aquellos que han hecho todo bien y aún así no habían visto los frutos que estaban esperando. Ambos eran justos delante de Dios y vivían de forma intachable. No eran religiosos de apariencia, sino personas que realmente estaban consagradas para el Señor. Mas sin embargo, no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de avanzada edad. Aquí se confirma una de los dilemas espirituales más profundos. Y sería preguntarnos, ¿qué hacemos cuando la fidelidad no produce resultados? Cuando seguimos orando, cuando todo indica que ya es supuestamente tarde. Y digo supuestamente tarde como pregunta, es porque nosotros lo creemos, pero tenemos que acordarnos que para Dios nunca es tarde porque Él es el dueño del tiempo. Hermano, la esterilidad en la Biblia era símbolo de imposibilidad humana. Sara, Rebeca, Ana, la madre de Sansón, todas fueron estériles y todas vieron un milagro solo cuando Dios decidió hacer su intervención. Esto nos enseña que la fidelidad no siempre evita los desiertos, pero sí nos proporciona para recibir en el tiempo correcto. Zacarías no había abandonado su ministerio, pero había dejado de soñar, dejado de soñar con Dios. Y muchos hoy, de pronto tú, el que está escuchando este devocional, hoy dejaste de soñar con Dios, dejaste de soñar con papá. Zacarías seguía sirviendo, pero su fe estaba silenciada. Es aquí donde muchos líderes, pastores y creyentes se encuentran hoy, caminando, sí, pero con un corazón detenido que ya no late. Esto ya es un corazón muerto, un corazón que ya no bombea la sangre que anteriormente bombeaba para el cuerpo. Y aquí, esta es una radiografía muy común hoy en muchas iglesias, en muchos servidores, en muchos creyentes. Y hoy Dios quiere cambiar esto. Hoy Dios viene con este mensaje para decirte que aún tu corazón Él lo puede volver a hacer latir.
Solo tienes que tener ese deseo de que ese milagro ocurra en ti. El segundo punto que quiero tocar es que Dios no olvida lo que ya diste por perdido. En Lucas 1, 8-13. Mira, hermanos, mientras Zacarías ministraba el templo, le tocó por sorpresa entrar a ofrecer el incienso. Este detalle no es menor. El incienso representaba la oración. Eso lo vemos en Apocalipsis 5:8. Y aunque su boca no clamaba una oración, su vida toda ofrecía ese dolor delante del trono. Dios conoce las oraciones que hiciste hace años. Y no sabes qué es lo mejor, que nunca la ha olvidado. En ningún momento lo olvidó. Y Él no la olvida. Aquí el ángel Gabriel se le apareció y le dice: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo. Y qué declaración tan poderosa, hermano. Pero también que es confrontante, porque esa oración ya no estaba en los labios de Zacarías, sino enterrada en algún rincón de su alma. Y aquí lo que pudo haber sucedido es que Zacarías dijo: pero ¿cuál oración? ¿Cuál de tantas que he declarado, eso, he clamado? Y Dios sabe cuál es. El ángel Gabriel también lo sabe. Sí lo sabía. Pero muchas veces nosotros, cuando dejamos menguar nuestra fe y nuestro corazón, hasta las oraciones se nos olvidan. Y hermanos, así es la hora del Señor. No según nuestro cronograma, porque Dios no hace las cosas según el cronograma humano, sino según su propósito eterno. Abraham, Sara esperaron 25 años. David fue ungido y esperó años. Y tuvo años de persecución. Y muchos años posterior fue que fue coronado como rey. José soñó y luego fue vendido. Fue encarcelado, fue olvidado, hasta que llegó el tiempo que Dios también lo coronó. Él nunca llega tarde. Dios nunca va a llegar tarde a una cita, ni menos cuando esa cita es propósito de Él. Aunque rara vez llega cuando nosotros lo esperamos, por lo general siempre llega cuando nosotros menos lo esperamos. El tercer punto que quiero tocar es la incredulidad que brota del cansancio acumulado. Lucas 1 del 18 al 20. Zacarías no rechazó al ángel, pero su respuesta reveló su condición, su verdadera condición. ¿Cómo conoceré esto? Porque ya yo soy viejo y mi mujer también. Esto está en el versículo 18. Su problema no era la doctrina, era la existencialidad. Su lógica humana había suplantado su expectativa espiritual. Y muchas veces esto es lo que sucede en cada uno de nosotros. Ya pensamos que todo, digamos, que todo ya está perdido. Pero hoy te quiero decir que hagas un par en el camino y no mires con los ojos humanos, mira con los ojos espirituales.
porque como en algún momento se lo dije a una persona en esta semana, nosotros tenemos que poner las cosas en una balanza. Y créeme que todo lo que estamos viendo mal hoy, contra todo lo bueno que ha pasado, la balanza nunca se va a ir a negativo. Aquí esta raíz de muchos fracasos espirituales no muestra a un Dios que se ha negado por las cosas, sino porque lo encasillamos dentro de nuestros propios límites. Y esto es lo que muchas veces nos sucede. Queremos encasillar al Señor dentro de nuestros límites e incapacidades. Pero Dios no tiene límites y no tiene incapacidades. Como Moisés cuando dijo que no soy elocuente en Éxodo 4:10, cuando le dijo al Señor que él era gago y que no tenía esa facilidad para hablar, que cómo iba a hablar con el pueblo. Y como el pueblo de Israel cuando dijo, podrá poner mesa en el desierto, Salmo 78:19, y Dios colocó mesa en el desierto. Dios colocó comida en el desierto durante 40 años a ese pueblo. El cielo no negocia con la incredulidad. Gabriel le respondió con firmeza: quedarás mudo por cuanto no creíste en mi palabra. El silencio fue inmediato. Y muchas veces el silencio terapéutico. No, este silencio que Dios puso en Zacarías no fue un castigo, fue una intervención divina. Dios le quitó la voz para devolverle la fe, esa fe que en algún momento se le había perdido a Zacarías. Y hoy de pronto Dios te va a poner en modo silencioso para que vuelvas a recobrar esa fe, a que recuerdes desde lo más interior de tu alma ese primer amor que tuviste por Él. El cuarto punto que tengo que tocar es el proceso silencioso que forma el verdadero carácter. Lucas 1, del 21 al 25 y Lucas 57 y 64. Durante meses, Zacarías tuvo que vivir mudo, observando cómo la promesa avanzaba. Su esposa quedó embarazada. El tiempo se cumplía y él no podía hablar. Estaba silenciado. Ese silencio lo obligó a procesar la fe desde su interior, no desde su no desde su exterior, no desde la argumentación. El silencio le vació la lógica y le llenó de confianza. No es lo mismo que no es lo mismo que vivió Elías en la cueva en Primera de Reyes 19 del 1 al 12, cuando Dios no se manifestó en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbido apacible. Hay revelación que solo se entienden en medio del silencio.
cuando nació el niño y todos quisieron llamarlo Zacarías, él escribió, su nombre es Juan. Eso lo vemos en el versículo 63. Fue un acto de obediencia, de entrega. En ese momento, su lengua se soltó y comenzó a alabar a Dios. Versículo 64. La voz que se restauró ya no era del viejo sacerdote resignado, sino la del profeta lleno de espíritu, del Espíritu Santo. Y esto es lo que hoy Dios quiere. Dios quiere que tú te vuelvas y te conviertas en aquel profeta lleno del Espíritu, a volver a que seas ese hombre que declaraba la gracia del Señor en cualquier lado, sin pena y sin ningún tipo de remordimiento, sin estar pensando en el que dirán, qué bochorno, ¿no? Hoy Dios quiere eso. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios, que digan cuántas veces te has sentido como Zacarías. Sigues cumpliendo tu rol, pero ya no crees que Dios hará algo nuevo en tu vida. Mira, esta pregunta de que si tú sigues cumpliendo tu rol, pero ya no crees que Dios hará algo nuevo contigo. Esta pregunta siento que es un cuchillo de doble filo, porque yo no puedo cumplir mi rol de servidor, de decirle al prójimo que espere cosas nuevas, cuando yo no estoy esperando cosas nuevas de papá. Aquí tenemos que hacernos otra pregunta, y es, ¿estás parado en el altar, pero con el alma dormida o despierta? ¿Te has resignado a vivir sin frutos o con frutos? Y espero que te des una buena respuesta a estas dos preguntas que te estoy dejando en el tintel. Este devocional no es para confrontarte con ira, ni menos para juzgarte, sino es para invitarte a que despiertes. Dios no ha terminado contigo, hermano. Él no ha olvidado tus oraciones en ningún momento. Él no ha olvidado ni la oración más antigua que hiciste o que has hecho. No des por muerto lo que solo puede estar en estos momentos en pausa. Tal vez hoy no tienes la palabra para expresar lo que estás sintiendo en estos momentos, pero Dios está trabajando y llegará el momento en que tu boca se abrirá, no para quejarte, sino para proclamar profecía, para anunciar promesas cumplidas, para alabar con libertad al Señor. Hermanos, el proceso de Zacarías es una advertencia, sí, pero también es una promesa. Si te dejas forjar en el silencio, saldrá de él con una voz nueva. Saldrá de ti una voz nueva. Una voz con una fe restaurada y con una palabra mucho más fresca que la que anteriormente llevabas como servidor. Mira, hermanos, aquí tenemos que tener en cuenta algo, y es que nosotros no podemos servir al Señor cuando tenemos la fe vacía, cuando tenemos la fe olvidada y cuando
dejamos de verdad de creer en el Señor. No, ahí no hay servicio. No hay servicio ni intento de servicio que valga. Todo lo que hagamos no tendrá fruto. Y esto es lo más importante. Y es de que el tiempo del Señor es perfecto. Tenemos que recordar esto y tenemos que tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Los tiempos del Señor son perfectos. Dios no da puntadas sin dedal. Y todo lo que Él hace es en su tiempo. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Señor eterno, Señor fiel, hoy me postro delante de ti con un corazón humillado. Reconozco que en medio del servicio he perdido el asombro, que entre tantas responsabilidades he dejado de esperar la promesa del cielo, Señor. Y hoy clamo perdón. Perdóname por dejar que la lógica me gane en el terreno de mi alma. Perdóname si he dejado de creer mientras sigo hablando de ti. Porque esto significa, Señor, que te he estado negando. Hoy te pido, quebranta mi estructura, cierra mis labios si es necesario, pero despierta mi espíritu. Hazme mudo ante mis dudas, pero sensible a tu voz. Si tengo que pasar por el silencio para ver tu gloria, entonces llévame allí, pero no permitas que me acostumbre a una vida sin expectativas de ti. Resucita mis oraciones, sopla sobre mí mi fe apagada, inunda mis ojos con lágrimas otra vez, restaura mi voz, no para hablar mucho más, sino para hablar con convicción de ti. No quiero profesar desde la rutina, sino profesar desde la intimidad. Hazme un instrumento afinado, pulido, quebrantado si es necesario, pero útil para tus manos. Y cuando ese día llegue, Señor, cuando la promesa se cumpla y mi boca vuelva a hablar, que no salga excusas ni explicaciones, sino una palabra que estremezca el cielo y glorifique tu nombre. No, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, el Dios de las segundas oportunidades. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.